Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios soberano y todopoderoso, que tú eres el creador del cielo y de la tierra, y que tú sostienes todas las cosas, Señor, como un soberano Rey, misericordioso, amoroso, sabio y paciente, Señor. Y venimos a ti, Señor, reconociendo todos tus atributos, Señor, todas tus misericordias con nosotros, Señor. Y te pedimos ahora que mientras estudiamos tu palabra, Señor, que nos vamos a los orígenes, Señor, podamos nosotros, Señor, ser iluminados, Señor, seamos renovados, Señor, y vengamos a un entendimiento cada vez más claro de quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Padre Santo, te pido que bendigas este tiempo, Señor, que ilumines a tu iglesia, Señor, que la bendigas. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, con el estudio con la ayuda de la Confesión de Fe de Londres de 1689 como nuestra guía. Y el día de hoy vamos a terminar este capítulo 4 de la creación. Capítulo 4 de la creación lo estaremos terminando. Y posiblemente, y espero que no pensemos que esta doctrina o que esta enseñanza es muy básica, que ya no necesitamos meditar en ella. Espero que ese no sea nuestro pensamiento, que pensamos que es demasiado básica, ¿no? Y que no hay nada que podamos aprender, ¿verdad? Porque la realidad es que la evidencia de la actualidad, de los tiempos actuales, muestran lo contrario. Muestran que el hombre está muy lejos de entender esto. Y el cristianismo también. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque precisamente hace una semana fuimos testigos de un asesinato. El asesinato de un hombre, de un hermano, que tenía claras estas doctrinas, muy claras. Y me atrevo a decir que fue por estas doctrinas claras que lo mataron, porque él las defendía y las enseñaba, estas doctrinas, porque él se levantó en los lugares de mayor perversión y oscuridad que hay. Fíjense, mis hermanos, él se levantó en estos tiempos en los lugares donde hay mayor perversión y oscuridad actualmente. Y me refiero, aunque les resulte extraño, me refiero a los colegios y las universidades. Colegios y universidades. Y en general todo el sistema educativo del mundo. Y la verdad es que él proclamó y defendió que solo hay dos sexos, hombre y mujer, que vemos en este capítulo de la creación. Él defendió el matrimonio según el diseño de Dios entre hombre y mujer. Y enseñó los roles de ambos bíblicamente, protegiendo a la familia. Él defendió la vida de los no nacidos y condenó el aborto como lo que es un asesinato. Y se levantó porque tenía clara y amaba la creación de Dios como buena. Y veía al hombre como un representante
creado a la imagen y semejanza de Dios. Y se los digo porque en estos días he estado viendo sus videos y es impresionante cómo puedes ver estas doctrinas cuando está compartiendo su fe. Desde ahí compartía con amabilidad el Evangelio y entendía que Cristo es Rey y que gobierna soberanamente. De hecho, la anterior pregunta, antes de que le dispararan, él compartió el Evangelio. En estos lugares donde actualmente se están adoctrinando a los jóvenes. Y muchos de ellos, mis hermanos, jóvenes que crecieron en ambientes cristianos. Ahí están siendo adoctrinados. Él decía, y lo escuché eso hoy, que mandar a tus hijos a una universidad, a un colegio actualmente, era como jugar a la ruleta rusa. ¿Quién sabe si regresarían tus hijos como los enviaste? Algunos cristianos hoy dicen que la fe y la política no se deben mezclar. Escuchen, como si el Evangelio no pudiera impactar a los políticos. ¿Ustedes creen que los políticos no puedan ser impactados por el Evangelio? Por supuesto que no. Pero en otras palabras, lo que están diciendo es que el cristiano lo dejan, o su cristianismo lo dejan en la iglesia el domingo. Y el lunes regresan a sus actividades mundanas. Y tristemente me atrevo a decir que eso se dice por cobardía actualmente. Se dice por cobardía. Y cuando vemos un hermano que se levanta con tales convicciones, mostrándonos lo que nosotros debiéramos hacer, nos queremos ocultar en todas nuestras debilidades. Pero eso es incorrecto, mis hermanos. Porque la realidad es que Charlie Kirk estaba haciendo luz y sal en ese lugar de oscuridad. Y sí, la iglesia tiene la misión clara de proclamar el Evangelio y de hacer discípulos, estableciendo iglesias locales para eso, para discipular a los creyentes. Pero debe proclamar la iglesia el Evangelio a las 3 esferas instituidas por Dios. A las familias en las casas, en la iglesia y en la sociedad. Y el ser luz y sal es el medio por el cual el Evangelio llega a las 3 esferas. Porque es tarea y un mandato, escuchen, porque lo vamos a estudiar hoy, y es un mandato positivo para cada creyente. Ser sal y luz, no nada más en la iglesia los domingos. No, mis hermanos, en todas las esferas de nuestra vida. No somos creyentes de domingo. Nuestras casas, nuestras áreas de trabajo, a donde el Señor nos haya llamado a servir, ahí debemos impactar. Es el medio por el cual el Evangelio llega a las 3 esferas, porque es tarea y es un mandato para cada creyente. Porque después de que somos instruidos en la doctrina apostólica y después de que mientras está siendo renovada nuestra mente, eso es lo que estaba haciendo Charlie. Y es lo que somos llamados a hacer. Y lo hacemos afuera de la iglesia, en todas las esferas. Así que, mis hermanos, esta doctrina es fundamental. No la minimicemos. No la minimicemos. Multitud de padres creyentes la han descuidado. Multitud de padres creyentes han descuidado esta doctrina. Y hoy tenemos resultados fatales. Y Charlie estaba haciendo luz y sal
ahí. Él estaba haciendo la tarea que muchos padres descuidamos, que descuidamos de hacer en nuestras casas. Y que muchas iglesias, no todas, pero sí muchas han descuidado. Y la verdad es que muchas iglesias hoy no aplican la palabra a nuestras vidas prácticas. El evangelio debe de ser aplicado a nuestras vidas prácticas. La doctrina transforma vidas y debe de ser aplicado a nuestras vidas, a cada esfera instituida por Dios. Así que ahora voy a darles un pequeño resumen de en dónde estamos, ¿verdad? En el primer párrafo vimos que en el principio Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, se complació en manifestar la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, mediante la creación del mundo y de todas las cosas que en él hay, visibles e invisibles. Y vimos que esta obra fue realizada de la nada en 6 días. Y que todo lo que Dios hizo fue declarado muy bueno. Todo lo que Dios hizo. Y en Génesis 2, capítulo 2, versículos 1 y 3, vemos cómo el séptimo día Dios descansó. Descansó de toda su obra y bendijo y apartó el día para descanso. Para descanso y comunión en beneficio del hombre, lo que reflejaba su perfección en la creación y su propósito soberano. La comunión con sus criaturas. En el párrafo 2 vimos que la cúspide de esa creación fue el hombre, varón y hembra, hechos a imagen de Dios. Y vimos que a diferencia de los animales, el ser humano fue dotado de alma racional e inmortal. Son detalles muy importantes, mis hermanos. El ser humano fue dotado de alma racional e inmortal, lo que implica capacidad para conocer a Dios, es decir, capacidad para amarlo y vivir en comunión con Él, para cumplir ese propósito por el cual lo creó. Y vimos que esta imagen divina se expresó en 3 dimensiones: conocimiento verdadero, justicia moral y santidad de la verdad. Es decir, que la imagen divina en el hombre no es meramente estructural, sino que esta alma, al ser racional, es moral. Y que esta alma, al ser inmortal, es espiritual. Y vimos cómo esto nos lleva a ver que antes de la caída, el hombre fue creado reflejando el carácter de Dios. Y es aquí, al profundizar en este aspecto moral y espiritual, donde vimos cómo el diseño original del ser humano incluía una disposición interna hacia la verdad, la justicia y la santidad. Efesios 4, 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad y santidad de la verdad. Pablo está reconociendo cómo fue creado el hombre. En otras palabras, vimos que Dios creó al hombre recto. Eclesiastés 7:29. Y vimos que fue creado con la ley de Dios escrita en su corazón. ¿Recuerdan? Dios creó al hombre con su ley escrita en su corazón, lo cual deja a todo hombre sin excusa. Todo hombre queda sin excusa, ¿recuerdan? Todos los hombres saben que robar está mal, que mentir está mal. No hay excusa para nadie. No podemos decir, ¿y qué pasa de los que no escuchan el evangelio? No.
Dios los creó con la ley moral escrita en sus corazones. No hay excusa. Además de que tenemos una creación que nos habla y nos grita la existencia de Dios, ¿verdad? No hay excusa. No hay excusa para el hombre. Y vimos, mis hermanos, la semana pasada, que además fueron creados con el poder para obedecerla. Thomas Watson lo expresó así: el alma del hombre era como un espejo limpio que reflejaba la gloria de Dios. Lo que les estoy tratando de mostrar es cómo Dios creó al hombre. Porque a veces solemos culpar a Dios, ¿verdad? No, pues Él nos hizo así. O, no. Lo que estoy mostrando es lo que dice la palabra, cómo Dios creó al hombre. Y todo lo que nos dio para bendecirnos como criaturas. El alma del hombre era como un espejo limpio que reflejaba la gloria de Dios. Y esto implica que este estado original no era simplemente inocente, sino que era activo en justicia. El hombre no solo tenía la capacidad de obedecer, sino que, escuchen, fue creado para hacerlo. Pero, como vimos en ese párrafo, su voluntad era libre y no confirmada en santidad, lo que significaba que podía obedecer o desobedecer. No creó robots, ¿verdad? Pero dio todos, capacitó al hombre, lo creó con todo lo necesario para obedecer. Y no olvidemos que tenía una conciencia de la justicia y no contaminada. Y había sido equipado con la ley grabada en su corazón y capacitado para obedecer. Esto nos da una idea más clara de lo que significó la caída. Así que como aplicación para nosotros, como vimos la semana pasada, Romanos 1:32, que nos dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, nos deja ver que el hombre sabía y tenía esta conciencia moral y había sido capacitado para la justicia y conocimiento de la verdad. Y nos muestra que incluso después de la caída, el hombre natural sigue teniendo conciencia del juicio de Dios. Escuchen, mis hermanos, el hombre natural, incluso después de la caída, sigue teniendo conciencia del juicio de Dios. Y se los puedo asegurar que lo han experimentado y quizá no lo han notado. Pero ¿qué pasa cuando ustedes le empiezan a compartir a alguien y le tocan los pecados? ¿Qué pasa? Se enojan. ¿Por qué? Que tienen esta conciencia que los acusa. Los acusa la conciencia. Lo que confirma que la ley moral permanece vigente en el corazón humano. Y así concluimos que aunque el pecado ha distorsionado esa imagen, la ley en el corazón aún habla, mis hermanos. La conciencia aún nos acusa. Pero lo más hermoso, mis hermanos, es que escuchen, la gracia en Cristo aún transforma. Y esa es nuestra esperanza cuando nosotros compartimos. Y ahora, como cristianos, entendemos que debemos vivir cada día como alguien que ha sido creado para la comunión con Dios. Debemos vivir ahora como alguien que ha sido creado para la comunión con Dios, con la imagen de Dios. Y así debemos de ver a todas las personas.
como alguien que ha sido creado para tener comunión con Dios y que tiene la imagen de Dios en él y que tiene además la ley grabada en sus corazones. Y nosotros ahora tenemos y somos llamados a cultivar el conocimiento de su verdad, su palabra. Y debemos practicar la justicia y buscar la santidad. Así que recordemos este punto muy importante que debemos tenerlo claro, y es que Dios creó al hombre a su imagen, con alma racional y eterna, y lo capacitó para obedecer y grabó su ley en el corazón del hombre. Escuchen, para que el hombre libremente tuviera comunión con él. Libremente. Pero hermanos, por si esto fuera poco a considerar acerca de la caída, considerando las misericordias de Dios, en este punto veremos hoy que además después de todas estas bondades con el hombre, Dios le dio una orden específica y muy clara, que debían obedecer, pero desobedecieron. Además de todas estas misericordias y estas bondades con el hombre, les dio una orden específica y muy clara que debían obedecer, pero voluntariamente desobedecieron. Miren cómo dice la confesión. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. La confesión empieza el punto con este adverbio además, y que es usado para añadir información a algo que se indica expresamente, que ya fue indicado, y se refiere a todo lo anterior que ya dijo. Es decir, que a todos los anteriores puntos que podemos ver como las bondades de Dios hacia sus criaturas, que ya vimos, se suma esto que va a decir. Y para que lo tengamos claro, quiero simplificarlo en 8 verdades. Hay muchas más seguramente, pero quiero que veamos 8 verdades a tener en cuenta que este capítulo 4 de la confesión nos enseña de la creación divina. Número 1, Dios creó todas las cosas en 6 días y las creó todas buenas. Número 2, además Dios descansó un día y lo santificó, lo apartó y nos lo dio como modelo, como ejemplo y bendición para nosotros. Es decir, debemos aprovechar este día bendecido e imitar a Dios y descansar con Él y en Él, en comunión para nuestro bien. Es un mandato que incluso está en la ley moral, ¿verdad? Guardarás el día de reposo. Además, número 4, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que significa que los creó con conocimiento de la justicia y santidad de la verdad. Número 5, Dios grabó su ley moral en el corazón del hombre. Romanos 2:15. Y le dio junto con esto el poder para cumplirla. Número 7, y le dio libertad para obedecer o desobedecer. Y después de estas misericordias y bondades de Dios hacia el hombre,
Hoy veremos cómo los escritores de la confesión nos dicen que Dios además también les dio un mandato positivo. Por si fuera esto poco, dio un mandato positivo, un mandato específico y muy claro. Un mandato positivo: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vayan conmigo a Génesis 2, 15, 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mis hermanos, el Señor dio un mandato positivo. ¿Pero a qué nos referimos con un mandato positivo? En Génesis 2:17 vemos este mandato que comienza con una prohibición. No comerás. Y en teología este mandato se clasifica como un mandato positivo, por razones muy específicas. Porque es un mandato que proviene de Dios. Es un mandato que viene de Dios. Y se refiere, independientemente de la palabra no, se refiere a un mandato que no está inscrito en la ley moral natural. No está inscrito en la ley moral este mandato, sino que es dado directamente por revelación especial de Dios. Su palabra. Su palabra. Y es claro y específico. Y cuya demanda y obediencia depende exclusivamente de la autoridad divina. No de la razón humana, sino de la autoridad divina. ¿A qué me refiero? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no es un principio moral universal, ¿verdad? No es un principio moral como no matarás o no mentirás, que ambos están grabados en el corazón y también ya fueron revelados en la ley moral, en el decálogo, sino que es un mandato específico que les fue revelado directamente por Dios. En otras palabras, no se deduce por naturaleza o conciencia. Escuchen, sino que se conoce porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Thomas Boston, en su libro The Human Nature, lo explica. Él dice: el mandato de no comer del árbol era positivo, no moral. Su maldad no estaba en el fruto, sino en la desobediencia al mandato divino. Su maldad no estaba en el fruto. No era algo moral, sino que estaba fundamentada en la desobediencia al mandato divino. Y cuando Boston dice que el mandato era positivo, está usando el término en su sentido teológico clásico. Miren, un mandato moral es universal, eterno y basado en la naturaleza de Dios. Por ejemplo, no matarás, no mentirás. El decálogo. Ya lo hemos enseñado cuando se enseñaron los 10 mandamientos, cómo reflejan el carácter de Dios. Pero un mandato positivo es aquel que no tiene una bondad o maldad inherente en sí mismo. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos?
Un mandato positivo es aquel que no tiene una bondad o maldad inherente en sí mismo, sino que su obligatoriedad proviene exclusivamente de la voluntad de Dios. Dios lo mandó. Dios lo mandó. En otras palabras, el fruto del árbol no era malo en sí mismo. Lo que lo hacía prohibido era que Dios lo había mandado así. La desobediencia entonces no era por violar una ley moral universal, sino por rebelarse contra la autoridad divina. Rebelarse contra la autoridad divina. Así el mandato positivo fue una prueba donde se evidencia la confianza del hombre en Dios. Es lo que se evidencia. La confianza del hombre en Dios. De este árbol no comerás. Adán y Eva no debían entrar en diálogo con nadie. Era una simple obediencia a la palabra de Dios, que era clara y específica. Y la caída ocurrió y fue devastadora. Porque esta prohibición del pacto de obras original, en forma de mandato positivo, exigía una obediencia perfecta y total a su gobierno. Dios prometió vida eterna como bendición por la obediencia, pero amenazó con muerte si su ley era desobedecida, su mandato. Ningún ser humano que ha nacido desde Adán hasta el presente puede evitar ser miembro de este pacto de obras. Pueden negarse a obedecer o incluso pueden negar la existencia de este pacto, pero no pueden escapar de él. No pueden. Son creación de Dios y fueron creados con la imagen de Dios, con la ley escrita en sus corazones. No pueden escaparse de ese ley. Ninguno ser humano. Y es que, mis hermanos, reconocer este pacto de obras en el que nacimos es el fundamento de nuestra necesidad de redención. Nacimos pecadores y necesitamos reconocerlo. Es el fundamento de nuestra necesidad de ser redimidos, porque todos lo hemos quebrantado, todos. Y también es el fundamento de nuestra esperanza de redención, porque Cristo, mis hermanos, ha satisfecho perfectamente todos sus términos por nosotros. Los ha satisfecho todos los términos por nosotros. Y esa es nuestra esperanza y nuestra fe cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿por qué es bueno entender esta distinción entre el mandato positivo y el moral? ¿O qué implica? La ley moral, hemos dicho, está escrita en el corazón del hombre. Es universal y perpetuo. Pero los mandatos positivos prueban si el hombre obedecerá a Dios por fe. Los mandatos positivos prueban si el hombre obedecerá a Dios por fe. Incluso cuando no hay una razón natural evidente. Adán y Eva tenían la ley grabada y ambos estaban capacitados para obedecer, pero fueron dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Y fue el mandato positivo el que rompieron. Y lo rompieron voluntariamente, rebelándose de esta manera a la autoridad divina. Así que el pecado de Adán fue grave, porque desobedecieron un mandato
que no podían justificar por necesidad o conveniencia. Ellos podían comer de todos los árboles. No es como que Dios los dejó desprotegidos en el Edén, ¿verdad? Sin comida. Ellos no había justificación siquiera por necesidad o conveniencia. Ellos voluntariamente, faltos de fe, desobedecieron. Faltos de fe, desobedecieron. Así que la prueba en el Edén, fue una prueba pura de obediencia. Una prueba pura de obediencia. ¿Obedecería Adán en fe simplemente porque Dios lo dijo? ¿O preferiría su autonomía para decidir por sí mismo lo que era bueno o malo? Mis hermanos, ahora en Cristo, con cuánta facilidad luchamos con los mandatos positivos de Dios. Mis hermanos, muy fácilmente estamos luchando con los mandatos positivos de Dios. El comentarista afirma claramente que el mandato de no comer del árbol era positivo, no moral. Su maldad, de nuevo, no estaba en el fruto, sino en la desobediencia al mandato divino. Esto confirma que la transgresión de Adán fue un acto de desobediencia voluntaria. No fue una reacción a una tentación moralmente compleja. Fue tentada su autonomía, su voluntad. Ellos prefirieron su autonomía, prefirieron ignorar el mandato divino, que era simple y claro. Y fue así una violación cósmica, diría R.C. Sproul, que venía directamente de la soberanía de Dios. Y este mandato de no comer del árbol se entiende dentro de este marco de obras, como ya vimos. Y la desobediencia de Adán rompió el pacto y trajo la caída, mostrando que la obediencia humana por sí sola no podía sostener la comunión con Dios. Mostrando que la obediencia humana por sí sola no podía sostener la comunión con Dios. Empezamos a ver la necesidad que tenemos, ¿verdad?, de un Salvador, de un Redentor, del Espíritu Santo en nosotros. Este trasfondo prepara el camino para el pacto de gracia, donde Cristo, el segundo Adán, cumple lo que el primero falló. Porque Cristo vino como cabeza del nuevo pacto y su obediencia fue perfecta, cumpliendo tanto los mandamientos morales como los mandatos positivos. Cumplió los mandamientos morales, porque como hombre vivió en perfecta conformidad con la ley moral. Amó a Dios con todo su ser y al prójimo sin pecado alguno, perfectamente. Guardó los 10 mandamientos en espíritu y en verdad, no solo externamente. Y los guardó sin transgresión alguna. Él obedeció los mandamientos positivos. Se sometió a las leyes ceremoniales que eran temporales. Los mandatos ceremoniales que eran temporales. Circuncisión, Pascua, purificaciones. Aunque no necesitaba hacerlo por algún pecado en él.
se sometió. Fue bautizado para cumplir toda justicia, Mateo 3:15, mostrando obediencia a un mandato positivo, que era señal de arrepentimiento en preparación del Mesías. Cristo se sometió a este mandato positivo. Y finalmente aceptó poner su vida en la cruz como mandato del Padre. Aunque el sufrimiento no era moralmente obligatorio en sí mismo. Él dijo, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Voluntariamente se entregó. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escuchen, este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:18. Así que en la desobediencia de Adán, todos caímos. Pero en la obediencia de Cristo, si estás en Cristo por la fe, somos redimidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Donde Adán falló en un mandato positivo, Cristo obedeció perfectamente. Donde nosotros quebrantamos la ley moral, Cristo la cumplió por nosotros. Su obediencia completa, moral y positiva es la base de nuestra justificación y comunión con Dios. Su obediencia es sustitutiva y representativa para todo aquel que está en Él, para todo aquel que se ha arrepentido y ha puesto su fe en el Señor como su Señor y Salvador. Vemos, mis hermanos, cómo la confesión nos guía y nos ayuda a ver que el pecado original no fue simplemente comer un fruto, que hasta nos parecería ilógico o como, ¿verdad? No fue eso solamente, sino que fue rebelarse contra la autoridad divina. Nosotros igualmente a veces minimizamos cuando desobedecemos los mandatos divinos. Igualmente lo seguimos haciendo, mis hermanos. Pero como adelanto de los capítulos 6, 7 y 8, la teología del pacto nos muestra que Cristo, el segundo Adán, obedeció en todo, restaurando lo que se perdió en el Edén. En Él la justicia perfecta es nuestra por gracia, no por mérito, por gracia. Y escuchen, mis hermanos, en Él la comunión con Dios es segura. Así que en la aplicación para nosotros como creyentes surgen 3 preguntas. Para meditarlas, mis hermanos, llevárnoslas a casa, ¿verdad? ¿Qué tanto obedecemos los mandatos que tenemos en la ley moral? La ley que está escrita en nuestro corazón y revelados en los 10 mandamientos. ¿Qué tanto anhelamos obedecer? No podemos perfectamente, ¿verdad? Pero ¿qué tanto anhelamos obedecer? ¿Qué tanto obedecemos nuestra conciencia que nos habla y nos acusa? ¿Qué tanto la obedecemos? Y número 3, ¿qué tanto nos sometemos a los mandatos positivos que tenemos en las Escrituras? A la palabra de Dios. ¿Qué tanto? Todos esos mandatos que son claros y específicos. ¿Qué tanto nos sometemos, mis hermanos? Así que como ejercicio, quiero hacer un ejercicio. Niños, Andy, ¿listo?
¿Me puedes decir 3 mandamientos? De la manera simple, si quieres. No te inclinarás ante otros dioses. ¿Ok? 1. Ujú. Y honras a tu padre y tu madre. 2. Y No cometerás adulterio. 3. Muy bien. Jóvenes, jóvenes. ¿Quién me puede decir 5 mandamientos que están en nuestro corazón y que tenemos también en la palabra, como los 10 mandamientos? No quiero las formas, no es necesario que me den la forma completa, díganme la forma corta. 5 mandamientos, jóvenes. A ver, por allá. ¿Quién está por allá? ¿Quién dice yo? Los que se sienten tan jóvenes también somos jóvenes, acuérdense. ¿Eh? ¿Quién? 5 mandamientos. A ver, forma corta. JP. Si no, voy a tener que poner la dedocracia, como dicen. No, tú vas a la otra pregunta. Tú vas con los 10 mandamientos, George. 5 mandamientos para los jóvenes. ¿Ok? 5. Ok. 10 mandamientos para los adultos. No tienen que ser perfectamente. No tienen que ser perfectamente los 10 mandamientos. Y si los pueden dar en orden, gloria a Dios. Tienen su por qué están en orden, mis hermanos. 10 mandamientos. George. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Ahí se resume toda. Ok, desglósamela. Desglósame la primera tabla. Amar al Señor tu Dios, amar a tu prójimo, santificar el día de tu prójimo, honrar a tu padre y a tu madre, no codiciar, no matar, no mentir, no pecar. Ajá, no cometer adulterio. 3 te faltan. Y llevo 9, pues. No oí uno entonces. Número 2. ¿Del 2? Amar a tu prójimo. No, esa es la. No Es la no inclinarte a falsos dioses. Número 3. ¿Quién sabe el mandamiento número 3? Número 3. Ya están todos, ¿va? El 6, ¿dijeron el 6? No lo dijeron. No matarás. El 7, no cometerás adulterio. 8, 9 y 10, no codiciarás. Muy bien, muy bien. Ahora para todos también, para todos, como ejercicio. Como ejercicios. Denme ejemplos de mandatos positivos que vemos en las Escrituras y que no están en el Decálogo o que no se derivan directamente de la ley. Algunos sí se derivan, pero vamos a tratar de pensar un poquito. Puede ser una de la ley de oro. La ley de oro que dice que no hagas lo que tratar como quieres hacer. Pues sí, podría ser un mandato positivo, ¿va? Que como un resumen de alguna manera de la segunda tabla. Para hacer amar a tus enemigos. Amar a tus enemigos también es un mandato, ¿va? Positivo. Vamos a seguir pensando. Mandatos positivos que tenemos en las Escrituras que no están en el Decálogo o que no se derivan directamente de la ley, sino que están establecidos por voluntad soberana de Dios para un tiempo. Aquí les voy a dar un poquito de más ayuda.
para un tiempo, propósito o contexto específico, pero que su obligatoriedad proviene del hecho de que Dios los ordenó. ¿Ok? Voy a dar el primero que ya vimos hoy. No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mandato dado a Adán. El fruto no era malo en sí, pero la desobediencia lo hizo pecado. Propósito, probar la obediencia pura a la autoridad divina. Otro más como ese, mis hermanos. A ver. Hacer discípulos. Un mandato, claro. Un mandato de ir a ser discípulos. ¿Eh? Cuidar a las viudas es otro mandato. A los huérfanos, viudas y huérfanos, ¿verdad? ¿Qué tal la circuncisión como señal del pacto? ¿Fue un mandato? Positivo, ¿verdad? Fue un mandato. Dado a Abraham y a su descendencia. Propósito, señal externa del pacto. No era moral en sí misma, pero era una señal externa del pacto. Un mandato dado a Abraham. ¿Otro? Del Nuevo Testamento, someteos a sus pastores. Bien. Amén. Amén, ¿verdad? Eso debe ser el más del Antiguo. No todos, el que quieran. La ley levítica, ¿no? La ley levítica, ¿no? Sí. Así es. Ofrecer sacrificios específicos en el tabernáculo. Levíticos capítulo 1 al 7. ¿verdad? Mandatos detallados sobre animales, rituales y tiempos. Propósito era una tipología de Cristo. Y era una obediencia ceremonial que Dios les había mandado hacer. Número 4, otro más, a ver. No dejar de congregarnos, ¿va? Así es, Hebreos. ¿Qué tal, por ejemplo, el bautismo? Ya lo dijeron, ¿va? La Santa Cena, celebrar la Cena del Señor, mandato positivo dado por Cristo. Recordar su muerte era el propósito y proclamar su obra redentora, ¿va? ¿Qué tal no tocar el monte Sinaí durante la revelación de los 10 mandamientos? Fue un mandato muy claro. Era un mandato temporal y ceremonial y su propósito era una señal de santidad y separación. ¿Qué tal instruir a los hijos en la ley del Señor? ¿Qué opinan? ¿Es un mandato? Deuteronomio 6. Enseñar la ley es moralmente bueno, ¿va? El método y la forma, repetirla en casa, al acostarse, son mandatos positivos. El arrepentimiento es un mandato, claro. Sí. También las bienaventuranzas. Misericordioso. El Señor nos manda a Sí. Específicos. A ver cómo dice. ser misericordioso. Ujú. También Dios lo es. Así es. Y no juzguéis para que no seáis juzgados. Son mandamientos positivos, ¿verdad? La santidad también. Ser santos. Sed santos. Dad y se os dará. La hermana dijo reunirse, ¿verdad? Regularmente para la adoración y la edificación es un mandato positivo de Hebreos 10. Regula la frecuencia y el propósito de las reuniones en la congregación. ¿Qué tal pagar impuestos a las autoridades? César. Es un mandato. Orar por los gobernantes, otro mandato. Los enfermos. Ahora, mis hermanos, ¿creen que podamos ver entonces este principio de mandato, de cómo aprender estos mandatos positivos en la estructura de la familia? ¿Creen que podamos verlo en la estructura familiar? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da? Pues un mandato es que O sea, en la vida diaria
lo podemos ver como este principio de aprender a obedecer mandatos positivos, lo vemos desde la familia, ¿no? Los hijos aprenden obediencia y sumisión cuando siguen instrucciones de sus padres, aunque no siempre entienden, ¿verdad? No lo entienden. Muchas veces no entendíamos o no entendemos cuando somos jóvenes y niños. No entendemos por qué esto no nos entra en la cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Están ahí y son buenos, ¿no? Y el Padre los entiende por qué, ¿verdad? Pero nosotros luchamos. O sea, son principios que debemos empezar a ejercer desde casa. Recuerden cuando niños o jóvenes, cuántas cosas dejamos de hacer porque nuestros padres nos dijeron, si haces esto, te castigaré. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos refrenamos por eso? Y si lo hacíamos, sabíamos que estábamos desobedeciendo a nuestros padres. Y eso lo hacía pecaminoso. Honra a tu padre y a tu madre. Debemos de saber, mis hermanos, que este principio del mandato en la familia, ejercido por los padres, hermanos, forma el carácter de los niños y de los jóvenes para obedecer a Dios con confianza. Forma el carácter de los niños y de los jóvenes para aprender la sumisión a Dios. Para cuando tengan niños, guárdenlo. ¿Okay? Sí. ¿Cómo no lo supe cuando tenía yo su edad? ¿Verdad? Pero ustedes ya lo pueden aplicar a sus vidas. Eso es hermoso, mis hermanos. El diseño de Dios es perfecto y es bueno. ¿Qué tal los roles específicos dentro del matrimonio? ¿Qué tal? Los roles que surgen del mandato positivo, ¿verdad? Efesios 5, 22 o 23 y 23 al 33. El mandato de que la esposa respete y se someta al esposo como al Señor. Y el mandato que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Son o no mandatos positivos? Así que ahora, mis hermanos y hermanos, cuando estén en una situación donde no se estén sometiendo a su esposo o donde no estén amando a sus esposas, piensen y véanse como Eva y Adán en el jardín desobedeciendo la palabra de Dios. Están replicando esa escena. Estamos, me incluyo, estamos replicando esa escena. Qué triste, ¿verdad? Pero qué bueno que podemos verlo, ¿verdad? Son mandatos positivos y reflejan el misterio del Evangelio en una forma hermosa y sabia cuando los obedecemos, mis hermanos. No se derivan de la ley grabada en el corazón, sino del diseño redentor de Dios para el matrimonio. ¿Qué tal la prohibición de casarse con incrédulos? Es un mandato positivo también, ¿no? La prohibición de casarse con incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este mandato regula el matrimonio en función de la fe, que es por obediencia, no de la moral. Y implica después otras cosas, ¿verdad? Pero el mandato tiene como propósito preservar la santidad del pacto y la unidad espiritual. Así que obedecer los mandatos es importante, porque estos revelan la autoridad soberana de Dios. Y obedecemos no porque entendemos plenamente, sino porque Él lo manda. Y gloria a Dios cuando lo entendemos plenamente, ¿verdad?
Estos nos muestran cómo Dios ordena la vida del creyente en cada esfera, mis hermanos. Familia, iglesia y sociedad. Dios instituyó las 3 esferas. Y aunque no todos los mandatos son permanentes, las ceremonias del Antiguo Testamento fueron temporales. Sin embargo, todos revelan el principio de obediencia por fe. Fíjense qué impresionante cómo como padres podemos, cuando nosotros ponemos límites y reglas, les estamos enseñando este principio. La obediencia por fe, la sumisión a la autoridad. Es para no tomarlo a la ligera y para como matrimonio ponernos de acuerdo, para no mal representar la autoridad. Fíjense qué importante, ¿no? Porque cuando un matrimonio no está de acuerdo a la hora que están enseñando a sus hijos, se mal representa la autoridad. ¿Se dan cuenta? Y los hijos, con una naturaleza caída, se aprovechan. La carne se aprovecha. ¿Cómo es práctica la Biblia, la doctrina? Es práctica, mis hermanos. Bien práctica. Todos revelan el principio de obediencia por fe, incluso cuando no parece moral en sí mismo, y enseñan que la verdadera fe se expresa en obediencia humilde, lo cual revela el corazón del hombre. Porque aunque no nos parezca razonable desde nuestro punto de vista humano, no se trata de entender el porqué, sino de confiar en el carácter de Dios. La obediencia positiva revela si confiamos en su sabiduría. Así que este mandato positivo de este árbol no comerás, aunque parece ilógico al mundo, no apelaba a la razón natural, porque el mandato no era moral en sí mismo, sino que este mandato era una prueba de obediencia pura. Si el hombre obedecería simplemente porque Dios lo dijo. No se trataba de discernir entre el bien y el mal en el mandato, sino de someterse voluntariamente a la autoridad divina. Thomas Boston lo explica: la prohibición del árbol fue una prueba de obediencia, no de entendimiento. Era una obediencia por fe, no por vista. Dios quiso probar la obediencia del hombre por medio de un mandato sencillo, claro y específico. No porque el fruto fuera malo, sino porque Él lo había prohibido. Así que para concluir, la caída comenzó no con el acto de comer del fruto, sino con la desconfianza en la bondad de Dios. Y nos enseña que la verdadera obediencia no depende de entender el por qué, sino de confiar en el quién, en Dios, que es sabio y bondadoso. Para terminar, el capítulo termina diciendo: y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La obediencia de Adán mientras duró fue fuente de gozo, paz y propósito. No era una carga, sino era el camino hacia la comunión con Dios y el cumplimiento de su propósito.
en sus criaturas, las cuales portaban su imagen y semejanza. Este mandato positivo no era una trampa, sino era una oportunidad para amar a Dios por encima de todo voluntariamente, confiando en su sabiduría y bondad. Así la confesión, mis hermanos, nos recuerda que la verdadera felicidad no está en la autonomía, sino en la obediencia. Porque mientras Adán guardó el mandato, vivió en armonía con su Creador, consigo mismo y con la creación. Su dominio sobre las criaturas no era opresivo, sino el reflejo del gobierno justo de Dios. Su comunión con Dios no era distante, sino íntima, libre y llena de deleite, de gozo. Y mis hermanos, para nuestro gozo, hoy por medio de Cristo, el segundo Adán, todos aquellos que estamos en Cristo, somos llamados a esa misma obediencia, no como esclavos de la ley, sino como hijos del pacto de gracia en Cristo. En Él, en Cristo, la comunión perdida ha sido restaurada y el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ha sido conquistado y la muerte ha sido derrotada. Y nuestra felicidad como cristianos está en guardar su palabra, caminar en su espíritu y vivir bajo su señorío. Mis hermanos, que esta confesión final nos impulse a vivir con gratitud, a obedecer con gozo y a buscar nuestra mayor dicha en la comunión con Dios, que se da en la obediencia, porque mientras lo guardemos en Cristo, seremos verdaderamente felices. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron fueron felices en su comunión con Dios, y tuvieron dominio sobre las criaturas. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que eres nuestro Dios todopoderoso, soberano y misericordioso, Señor, y que recibimos multitud de misericordias y bondades de ti, Señor. Y venimos a ti en agradecimiento y fe, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos fortalezcas en fe. Y nos ayudes, Señor, y nos sostengas en las pruebas, Señor. Y que en fe respondamos en obediencia. Padre Santo, bendice a tu iglesia. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.